Negocios con Guatemala, y para ello hemos invitado a su excelencia el señor embajador de la República de Guatemala, el señor Fernando González Davison. Señor embajador, muchísimas gracias por venir aquí. Gracias, don Ricardo, gracias a Clase Ejecutiva, estoy muy contento de estar acá. Bueno, realmente... la verdad es que, como decíamos recién, hemos tenido una larga charla antes de comenzar en cámaras. Yo me temo que no conocemos suficiente de Guatemala y sería lindo entonces que nuestros oyentes tomen lápiz y papel, porque tal vez se encuentren allí muchas posibilidades para hacer cosas. ¿Me permite, embajador, que lo presente al público? Por favor. El señor embajador Fernando González Davison es casado, abogado, con estudio de posgrado en Sociología y Desarrollo Internacional en las universidades de París y Ginebra respectivamente, y Relaciones Internacionales en Costa Rica, con una larga trayectoria profesional en relaciones internacionales, planificación estratégica, diplomacia y como académico en asuntos mundiales. Autor de cientos de artículos y de varios libros de historia del desarrollo y política exterior, tanto de Guatemala como de la región centroamericana, ha sido condecorado por el gobierno peruano y por el emperador de Japón. Ha ocupado importantes posiciones en el organigrama de su ministerio, representándolo ante la ONU en Ginebra, habiendo sido también embajador guatemalteco en Chile, Bolivia, Perú, Singapur, Japón y en Uruguay. Y desde junio del 2007 nos acompaña aquí en la República Argentina como embajador de la República de Guatemala en Buenos Aires. Señor embajador González Davison, en pocas palabras, en pocas imágenes, ¿podría decirnos qué es Guatemala? Guatemala, para empezar, es el corazón del mundo maya. Hay historia, hay geografía y belleza, hay cultura. Y sobre todo, una ansia por relacionarnos con el mundo, especialmente con Centroamérica y América Latina. Decíamos recién fuera de cámaras, qué impresionante el dinamismo que hay entre los países centroamericanos. Uno se da cuenta del aeropuerto de Panamá, que decíamos es muy lindo, cómo ustedes es realmente un mercado extraordinario eso, y nosotros tal vez no lo conocemos suficientemente, y por eso me gustaría saber, señor embajador, ¿cuáles son las principales fuentes de riqueza que ustedes tienen? Bueno, la riqueza es su gente. Creo yo que tenemos la mitad de la población maya que, como bien decía, vive, trabaja y se mantiene con sus reivindicaciones, y realmente es un apoyo para toda la actividad agrícola e industrial de Guatemala. Y la otra mitad somos, como yo, mestizos, más bien a veces hispanohablantes, todos, aunque las lenguas mayenses se mantienen. Hay 23 lenguas mayenses que se mantienen. Dos son las fuertes, porque Guatemala, hay que mencionarlo, tiene dos geografías. La mitad es montañés, sí, y de ahí viene su nombre, país de árboles. País de árboles. Y la otra es como bastante tropical, caliente. Entonces en la montaña tenemos el cultivo del café, y en la parte caliente el azúcar. Esos son los dos motores agrícolas. Guatemala, en materia de café, su café es de altísima calidad, y en materia de azúcar somos el cuarto exportador de azúcar de América Latina. No es menor el dato. Y señor embajador, ¿usted qué considera como representante de Guatemala y como miembro del gobierno, cuáles son las áreas en donde ustedes están apostando hacia el futuro? Es decir, las áreas estratégicas en donde ustedes piensan y cuentan desarrollarse mayormente. Bueno, una de las áreas estratégicas es el turismo. Yo creo que Guatemala y Centroamérica, especialmente Guatemala, con toda su raíz maya, con sus pirámides, con su base de Antigua Guatemala. Antigua Guatemala era la capital del reino de Guatemala, que cubría toda Centroamérica, y hay unas partes, y tenemos 30 volcanes, al mismo tiempo se conjuga una geografía, y el turismo apuesta ahora no solamente al turismo mediano, sino de alta calidad.
De hecho, ustedes tienen lugares desde el nivel del mar hasta 4.000 y pico metros de altura, porque tienen de todo. Tienen mucho microclima, una variedad biológica extraordinaria también. Entonces ahí es un país también de flores diversas y pequeño. A cualquier turista le puede encantar ir de un lugar a otro. En cuestión de 1 o 2 horas está claro, en distintas áreas muy diferentes. Y cuando uno dice Argentina, señor embajador, sinceramente, ¿en qué piensan los guatemaltecos? La primera noticia que hubo siempre fue en nuestros estudios de primaria, siempre estuvo la figura de San Martín, junto con Bolívar. Y no es una realidad. De ahí viene un poco el conocimiento original de Argentina, luego se popularizó con Carlos Gardel a inicios del siglo, los años 30, y luego con el fútbol. Lógico, es la verdad. Pero lo de San Martín es un honor que nos esté diciendo esto, señor embajador. Es cierto, está dentro del patrimonio que lo incorporamos en Guatemala, tanto a él como a Bolívar, son parte del acervo latinoamericano que los guatemaltecos hacemos propio. ¿Qué deberíamos conocer nosotros mejor de Guatemala? Yo creo que ahora Argentina está tratando, dentro de Guatemala, que es como Bolivia y Ecuador, países de un acervo étnico precolombino fuerte, y el derecho de los pueblos indígenas que está vigente, y que luego en Argentina se está hermanando en ese sentido, en ese ánimo latinoamericano que más allá de la integración que todos estamos promoviendo por unirnos de una u otra forma, también están los derechos de los pueblos originarios, que estoy observando que aquí, como en casi todos nuestros países, es un elemento nuevo y positivo, agradable, de ver que todas nuestras sociedades están tratando de cubrir una deuda social con nuestros ancestros originales. Y en términos económicos, nos quedan 30 segundos, le voy a hacer la pregunta, si usted me autoriza, para que usted luego le responda después de la pausa comercial. En términos económicos, el volumen de intercambio, ¿cómo estamos en las relaciones económico-comerciales con Guatemala? ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Gracias, embajador. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Negocios con Guatemala, aquí en Clase Ejecutiva.